Los invitamos a continuar con cada una de nuestras transmisiones siguiéndonos los días lunes y miércoles en nuestros cultos de estudios bíblicos a las 20 horas y nuestro culto devocional los días domingos a las 11 horas. Están todos invitados para seguir nuestras transmisiones. Asimismo, ponemos a su información para su apoyo y colaboración la cuenta de ahorros del Banco de Guayaquil número 1489122. Cuenta de ahorros Banco Guayaquil número 1489122. Estamos transmitiendo nuestro culto de estudio bíblico. Continuando con nuestra serie Las Bienaventuranzas, tendremos la lección número 5. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Sean todos bienvenidos. Muy buenas noches, mis hermanos. Sean todos bienvenidos a esta transmisión de nuestro culto de estudio bíblico. Vamos a comenzar este tiempo entonando un cántico para nuestro Señor y lo haremos con el himno 230. Dicha grande es la del hombre. Dicha grande es la del hombre, cuyas sendas rectas son, lejos de los pecadores, lejos de la tentación. A los malos consejeros deja, porque teme el mal. Huye de la burladora, gente impía e inmoral. Antes en la ley divina cifra su mayor placer, meditando día y noche en su divina saber. Como el árbol verde, bien regado y en sazón, frutos abundantes rinde, y hojas que perennes son. Cuanto emprendes prosperado, duradero les se ve el bien. Muy diversos resultados sacan los que nada creen, pues los lanza como el tamo que el ciclón arrebató. De pasiones remolino que a millones destruyó. En el juicio ningún malo, por lo tanto se alzará. Entre justos congregados, insensatos nunca habrá, porque Dios la vía mira, por la cual los suyos dan. Otra es la de los impíos, al infierno bajarán. Y les invito en estos momentos a tener unas palabras de oración. Bendito Dios y buen Padre Celestial, gracias te damos por este día y por la bendición de permitirnos en esta noche tener este tiempo de estudio bíblico. Lo ponemos en tus manos para que seas dirigiéndolo y sea una ofrenda de olor fragante delante de ti. Gracias, Señor, te damos y te lo pedimos en los méritos de Cristo Jesús, nuestro Salvador. Amén. Entonemos juntos el himno número 118, Quiero de Cristo más saber. Quiero de Cristo más saber, más de su dulce amor tener, más de su gracia demostrar,
más de su salvación gozar. Más dime de Cristo, más de él necesito, más de su amor con que me amó, más del que mi alma rescató. Más quiero oír de su verdad, más quiero hacer su voluntad. Santo Espíritu, óyeme, y mi Maestro siempre sé. Más dime de Cristo, más de él necesito, más de su amor con que me amó, más del que mi alma rescató. Más de su libro comprender, más comunión con él tener, más su voz dulce recordar, más sus mandatos acatar. Más dime de Cristo, más de él necesito, más de su amor con que me amó, más del que mi alma rescató. Más de Jesús y su esplendor, más de su reino y gran honor, de su venida, oh, dime más, de Cristo príncipe de paz. Más dime de Cristo, más de él necesito, más de su amor con que me amó, más del que mi alma rescató. Tendremos en estos momentos la lectura de la palabra de nuestro Dios. Muy buenas noches, queridos hermanos, que el Señor les bendiga. Es un gusto poder compartir con ustedes una noche más. Quiero invitarles a abrir sus Biblias en el Evangelio según San Lucas, capítulo 10. Vamos a leer los versículos 25 al 37. Lucas, capítulo 10, versículos 25 al 37, dice la Escritura: Y he aquí un intérprete de la ley se levantó y dijo para probarle: Maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Él le dijo: ¿Cómo está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Aquel respondiendo dijo: Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Y le dijo: Bien has respondido, haz esto y vivirás. Pero él, queriendo justificarse a sí mismo, dijo a Jesús: ¿Y quién es mi prójimo? Respondiendo Jesús dijo: Un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole se fueron, dejándole medio muerto. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole pasó de largo. Asimismo un levita, llegando cerca de aquel lugar, viéndole pasó de largo. Pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia. Y acercándose vendó sus heridas, echándoles aceite y vino, y poniéndole en su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. Otro día, al partir, sacó 2 denarios y los dio al mesonero y le dijo: Cuídamele, y todo lo que gastes de más, yo te lo pagaré cuando regrese. ¿Quién pues de estos 3 te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? Él le dijo: el que usó de misericordia con él. Entonces Jesús le dijo: ve y haz tú lo mismo. Hasta ahí la lectura de la palabra del Señor. Y en estos momentos tendremos unos breves anuncios. Primeramente dando gracias a Dios por hacer posible cada una de estas transmisiones que tenemos, tanto los días lunes y miércoles, nuestros cultos de estudios bíblicos a las 20 horas y los domingos nuestro culto devocional a las 11 horas. Están cordialmente invitados a seguirnos en cada una de estas transmisiones. Asimismo, ponemos a su consideración para su colaboración la cuenta de ahorros del Banco Guayaquil, número 1489122. Cuenta de ahorros Banco Guayaquil 1489122.
122. Para el envío de las peticiones de oración que ustedes tengan, mis hermanos, pueden hacerlo a la dirección de correo electrónico peticionesdeoracion@temploalianza.org. peticionesdeoracion@temploalianza.org. A esta dirección, mis hermanos, pueden escribir sus peticiones de oración. Y entonaremos con gozo para nuestro Dios el himno número 13, Cantad alegres al Señor. Cantad alegres al Señor, mortales todos por doquier. Servidles siempre con fervor, obedecerle con placer, con gratitud canción avanzar al Hacedor que el ser nos dio, al Dios excelso beneverad, que como Padre nos amó, su pueblo somos, salvará a los que busquen al Señor. Ninguno de ellos dejará, Él los ampara con su amor. En estos momentos, con mucha reverencia, escucharemos el estudio bíblico de esta noche. Continuando con la serie Las Bienaventuranzas, tendremos la lección número 5, Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Escuchemos. Muy buenas noches, queridos hermanos. Qué gusto estar con ustedes una vez más para compartir la palabra del Señor, y en esta noche nos corresponde nuestra quinta bienaventuranza. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos recibirán misericordia. Y la misericordia es algo maravilloso que muy pocas veces la vemos ejecutarse en nuestro medio. En este tiempo de tanto materialismo, donde la gente está guiada por el egoísmo, por la codicia, por la avaricia, la ambición, se ve muy pocas veces la generosidad en nuestro medio. Y la generosidad a veces está camuflada cuando los fines reales son otros, cuando los fines tal vez es sobresalir como alguien que tiene algo que no lo es en realidad, cuando no se es misericordioso, sino que se hacen gestos de caridad, de amabilidad por simple interés, por figurar o por obtener algún fin secundario. Y esto es algo corriente en el tiempo de las elecciones, cuando hay los famosos candidatos a la presidencia. Nosotros los vemos acercarse a los barrios marginales, regalando comida, regalando vestimenta, regalando zapatos, pero lo hacen con total honestidad. ¿Es eso realmente misericordia? Creo que no, porque sencillamente lo hacen con la finalidad de recibir el voto, de publicitarse a sí mismos, y no porque les interese la situación de quienes viven en ese extremo de necesidad. En esta noche quiero que veamos nosotros esta quinta bienaventuranza, que a diferencia de las anteriores no nace con una paradoja, sino más bien con una fórmula que nos habla de algo que es directamente proporcional. El que hace misericordia recibe misericordia, y esto es algo que Dios considera sumamente importante en su palabra. Quiero empezar señalando lo que no es la misericordia, para que tengamos algunos datos claros en virtud de la palabra del Señor. Lo primero, por ejemplo, en el libro de Éxodo, capítulo 32, encontramos nosotros uno de los episodios tristes del pueblo de Israel, cuando ellos deciden hacer un becerro de oro. Y en este caso, quiero dejar claro que ser misericordiosos no significa ser condescendientes con el pecado, no significa ser solidarios con el pecado, porque hay personas que encubren, hay personas que callan, silencian su voz frente a cosas que saben que están mal, porque está inmiscuido su mejor amigo o una querida amiga, y ellos piensan que esa solidaridad es hacer misericordia, comportarse a la altura, es guardar secretos que podrían estar incurriendo en violaciones graves. En este caso, Aarón había sido condescendiente
por una falsa misericordia con el pueblo. El pueblo estaba angustiado, el pueblo estaba desesperado, no sabemos qué le ha pasado a Moisés, así que queremos que tú nos hagas dioses. Y miren ustedes la reacción de Moisés para con Aarón cuando él desciende y se encuentra con todas estas cosas. Dice la Escritura: y dijo Moisés a Aarón: ¿qué te ha hecho este pueblo, que has traído sobre él tan gran pecado? Y respondió Aarón: no se enoje mi señor, tú conoces al pueblo que es inclinado a mal, porque me dijeron: haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. Y yo les respondí: ¿quién tiene oro? Apartadlo. Y me lo dieron y lo eché en el fuego y salió este becerro. Y viendo Moisés que el pueblo estaba desenfrenado porque Aarón lo había permitido, para vergüenza entre sus enemigos. Tal vez Aarón quiso ser simpático, quiso ser solidario, quiso hacerse al pueblo, y lo que consiguió fue una grave reprensión, y no solamente eso, sino que luego de eso vino una gran mortandad sobre la nación. ¿Por qué razón? Porque habían caído en una de las prácticas que Dios advertía en su ley que no debían ellos hacer: la idolatría. Crear becerros para adorarlos, diciendo que eran los dioses que los habían sacado de Egipto, era provocar directamente la ira de Dios sobre sus vidas. Pero hay un responsable de esto, y ese responsable es Aarón. Él no se opuso, más bien participó, no resistió al pueblo, sino que fue condescendiente con el pecado. Cuidado, pensamos que ser misericordiosos es tolerar que nuestros hijos hagan cosas malas, perversas, y nosotros no les llamemos la atención y nosotros no los estorbemos. Cuidado, queridos hermanos, eso no es ser misericordioso, eso está totalmente fuera de lugar. Por otra parte, ¿ha escuchado usted a esos alumnos que le dicen al profesor que es malo? Y que le dicen al profesor que por favor haga misericordia, cuando nunca presentaron las tareas, cuando ni siquiera fueron a clases, cuando tuvieron un mal comportamiento en las pocas veces que fueron a clases, y todavía le exigen al profesor que sea misericordioso? Este tipo de cosas suceden hasta en los seminarios, créanme, porque se piensa que ser misericordioso es ser solidario con la ociosidad, con la irresponsabilidad, con la inasistencia, y eso, hermanos, no es ser misericordioso, eso es ser solidario con el pecado. Y al que hace lo recto, al profesor que es correcto, al profesor que no regala puntos, al profesor que deja de año porque no se cumplieron con los debidos requisitos que exigía la materia, lo llaman malo. Fíjense ustedes cómo el mundo, aún algunos creyentes, les ha permeado este pensamiento, que eso es ser malo y que ser bueno, ser misericordioso es ser solidario con la ociosidad, solidario con la irresponsabilidad, solidario con la inoperancia como hijos de Dios en los ámbitos donde Dios los ha puesto. Entonces, no confundamos misericordia con ser condescendientes con el pecado. En segundo lugar, es dar con interés. En Mateo capítulo 6, versículos 1 al 4, Mateo capítulo 6, versículos 1 al 4, dentro de este sermón del monte, el Señor Jesucristo hace una advertencia acerca de la forma como se da. Miren: guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres para ser vistos de ellos. De otra manera no tendréis recompensa de vuestro Padre que está en los cielos. Cuando pues des limosna, no hagas tocar trompeta delante de ti como hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles. Aquí está el efecto secundario: para ser alabados por los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Mas tú, cuando des limosna, no sepa tu izquierda lo que hace tu derecha, para que sea tu limosna en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Es dar con interés. Eso es lo que piensan algunos que es misericordia. Yo doy, pero voten por mí. Yo doy para que los demás me aplaudan. Yo doy y por favor que conste mi nombre allí, que yo, el señor fulano de tal, he dado tanto para los pobres, he dado tanto para los albergues, para los hospicios, para la caridad en general. Y hay gente que piensa que eso es hacer misericordia. No, queridos hermanos, eso tiene recompensa de hombre, pero no tiene recompensa celestial. Los hombres son los que aplauden ese tipo de cosas, pero si usted quiere el aplauso de Dios, si usted quiere el beneplácito de Dios, lo que usted tiene que hacer es lo que Dios dice en su palabra. Cuando usted haga misericordia con otros, hágalo en completo silencio para que su Padre que ve en lo secreto lo recompense en público. Tampoco ser misericordioso es como dice este mundo: hay que hacer el bien sin mirar a quién. Por supuesto,
Se estima que esta frase lo que implica es que no hay que hacer distinciones en el momento de dar, pero hay que tener cuidado con esto. Porque, miren hermanos, hay gente que está confundida al respecto. Piensan aún que esto es algo que la palabra de Dios enseña. Y yo quiero decirle en esta noche que eso no lo enseña la Biblia. Eso es una frase acuñada en la calle, en el argot popular, pero que no tiene su asidero en la palabra del Señor. Proverbios capítulo 3, versículo 27 nos enseña lo que la Biblia dice en realidad al respecto. Y si la Biblia lo dice es porque es la palabra de Dios. No te niegues a hacer el bien, dice Proverbios 3, 27. No te niegues a hacer el bien a quien es debido. No te niegues a hacer el bien a quien es debido. Entonces, aquí hay una necesidad de hacer diferencia. Una necesidad de hacer diferencia y ya lo voy a explicar. Cuando tuvieres poder para hacerlo, ¿no es cierto? No te niegues es la primera parte, a quien es debido la segunda parte y la tercera parte es cuando tuvieres para hacerlo. No hay que negarse a ser generosos, no hay que negarse a ser compasivos, no hay que negarse a ser misericordiosos, ¿sí? Y la misericordia, hermanos, va mucho más allá de la justicia en cierto sentido, ¿no? Y permítame explicar esto. Hay un dicho con respecto a un evento que a mí no me consta, pero lo dicen los libros, que en cierta ocasión una madre fue delante de Napoleón a pedir por su hijo, quien estaba condenado a muerte porque era parte de la resistencia contra el emperador. Así que este muchacho que había sido apresado estaba esperando la sentencia para ser decapitado en la guillotina. Muy bien, cuando esta mujer comparece delante de Napoleón, le dice: no vengo a pedir justicia, porque lo justo es que mi hijo muera. Vengo a pedir misericordia. Y dice la palabra del Señor en Santiago que la misericordia triunfa en el juicio. No es lo mismo pedir justicia que pedir misericordia. Hay quienes piden justicia cuando realmente lo que necesitan es misericordia. Pero quiero decirles algo, queridos hermanos, cuando nosotros hacemos misericordia, debemos hacerlo con discreción. ¿En qué sentido? A ver, entendamos bien esto. Hay personas que están en las esquinas de las calles, en los semáforos de las calles, pidiendo dinero. Algunos, efectivamente, porque tienen gran necesidad, y otros para consumo de drogas. Y creo que es hasta cierto punto fácil notar quién está en necesidad y quién está por ociosidad y por consumo de drogas. A quien está en ociosidad, queridos hermanos, yo no creo que deba dársele por ociosidad. ¿Por qué razón? Porque la Biblia dice que el que no trabaja, pues que tampoco coma. Hay algunas personas que quieren vivir de la caridad de los demás sin esforzarse para trabajar. Que otros trabajen y me mantengan. Fíjense, esa es la mentalidad que algunos tienen. En otro sentido también, queridos hermanos, el hecho de que hay personas allí en la calle que están esperando una contribución de dinero y el problema es que les damos para consumo de drogas. Y hay quienes dicen: bueno, a mí no me importa qué es lo que hacen con la plata, yo les doy. No, pues la Biblia dice: hay que hacer el bien a quien es debido. A una viuda, a un huérfano, hay que ayudar. A un desvalido, hay que ayudar. Pero hermanos queridos, es impresionante. He visto personas de 75 años trabajando en la albañilería. Y hay jóvenes pidiendo dinero, haciendo malabares en la calle. Por amor de Dios, queridos hermanos. Misericordia con el anciano, misericordia con quien no tiene de verdad y se esfuerza. Pero hay que hacer el bien a quien es debido. No que hay que hacer el bien sin mirar a quién, hermanos. No, es a quien es debido y cuando se tiene. Así que la misericordia no es condescendencia con el pecado, no es dar con interés y tampoco es dar sin mirar a quién. La misericordia es fruto del amor que nosotros recibimos de un Dios que es misericordioso. Abramos nuestras Biblias en Nehemías capítulo 9, versículo 31. Mire cómo dice la Escritura: mas por tus muchas misericordias no los consumiste, ni los desamparaste, porque eres Dios clemente y misericordioso. ¡Qué hermoso! Así se define a nuestro Dios, un Dios clemente y misericordioso, compasivo. ¿Y en qué se manifiesta? En que, debiendo haberlos consumido por su pecado, no los desamparó, no los abandonó, no se olvidó
de su pueblo. Salmos capítulo 86, libro de los Salmos capítulo 86. Dice la Escritura, versículo 15, Salmo 86, versículo 15, mas tú, Señor, Dios misericordioso y clemente, lento para la ira y grande en misericordia y verdad. Ese es nuestro Dios, un Dios misericordioso, clemente, lento para la ira y grande en misericordia. Él es fuente de toda misericordia. Veamos un texto más en Lamentaciones, capítulo 3. Lamentaciones capítulo 3, leemos el versículo 22. Dice la Escritura, por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nunca decayeron sus misericordias. Bueno, hablamos de que la misericordia es algo inherente a la esencia de Dios. Dios es amor, por tanto Dios es misericordioso. Ahora expliquemos esto. La misericordia es esa gracia inmerecida que nosotros recibimos de parte de Dios. Y quien no ha experimentado la misericordia de Dios, ¿cómo puede llamarse a sí mismo misericordioso? ¿Cómo puede experimentar la misericordia hacia los demás si no la ha recibido ni la ha experimentado en su vida? Dios es un Dios misericordioso que desde las alturas vio la insuficiencia del hombre para poder salvarse, emanciparse de la esclavitud del pecado. Y Él hizo misericordia al mandar a su Hijo Jesucristo a tomar nuestro lugar en la cruz del Calvario para que sobre Él recayera el peso de nuestro pecado. Eso es tener misericordia, porque Dios sabía muy bien que nada de lo que nosotros hiciéramos podía comprar nuestra libertad. Así que en vista de nuestra impotencia, Él derramó su gran misericordia sobre nosotros. Y cada vez que yo veo que lo que merecemos es castigo y a cambio de eso recibimos el favor de Dios, creo que esa es la verdadera esencia de la misericordia en nuestras vidas, y creo que eso es lo que nos inspira y nos motiva a hacer misericordia de manera genuina. ¿Qué es la misericordia? Es el hacer el bien aún a quienes nos aborrecen. Mateo capítulo 5, aquí en el Sermón del Monte, capítulo 5, versículo 38 al 44. Mateo capítulo 5, versículo 38 al 44 dice, oísteis que fue dicho ojo por ojo y diente por diente. Pero yo os digo, no resistáis al que es malo, antes a cualquiera que te hiere en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Y al que quiera ponerte a pleito y quitarte la túnica, déjale también la capa. Y a cualquiera que te obligue a llevar carga por 1 milla, ve con él 2. Al que te pida, dale, y al que quiera tomar de ti prestado, no se lo rehuses. Oísteis que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen y haced bien, o sea, haced misericordia a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen. Fíjense, aquí está la esencia de la misericordia, haciendo bien a quienes nos aborrecen. Y en este momento quisiera que volvamos nosotros a Lucas capítulo 10 para considerar rápidamente una vez más esta parábola del buen samaritano, que creo todos nosotros la hemos leído más de una vez. Dice en el capítulo 10, versículo 25 de Lucas, y he aquí un intérprete de la ley se levantó y dijo para probarle, maestro, haciendo qué cosa heredaré la vida eterna. Parecía la pregunta tan honesta, tan profunda. Y el Señor le dice, ¿qué está escrito en la ley? Tú que la lees, tú que la sabes, que la interpretas, ¿cómo lees? Aquel respondiendo dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. ¿A qué se refiere esto? Bueno, pues aquí dice la ley que yo debo hacer el bien a mi prójimo. Punto. Y le dijo el Señor, bien has respondido, haz esto y vivirás. Pero él, queriendo justificarse a sí mismo, dijo a Jesús, ¿y quién es mi prójimo? Para el judío el prójimo era otro judío. Y si es posible, un judío que le simpatizara. Respondiendo Jesús dijo,
Un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole, se fueron dejándole medio muerto. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole, el sacerdote, el oficial del templo, pasó de largo, lo ignoró. Asimismo, un levita, también de la orden sacerdotal del templo, llegando cerca de aquel lugar, viéndole, pasó de largo, lo ignoró. Pero, y aquí viene el contraste, aquí viene el golpe de conciencia para este hombre, un samaritano de Samaria, de los que son mixtos, de los que se mezclaron con otras naciones, vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia. Y acercándose vendó sus heridas, echándoles aceite y vino, y poniéndole en su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. En otras palabras, no se hizo de la vista gorda, no lo ignoró, sino que lo miró, lo levantó y lo ayudó. Otro día al partir sacó 2 denarios y los dio al mesonero y le dijo: cuídamele, y todo lo que gastes de más yo te lo pagaré cuando regrese. ¿Quién pues de estos 3 te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de ladrones? Él dijo, el que usó de misericordia. Ni siquiera dijo el samaritano, dijo el que usó de misericordia con él. Entonces Jesús le dijo: ve y haz tú lo mismo. ¿Quién es tu prójimo? Todo aquel que esté a tu lado y que esté en una condición precaria y en quien se cumplan estas condiciones, cuando es debido y cuando usted tiene. Ahora, permítanme decirle esto. El hecho de que yo no le dé una moneda a alguien que esté en la calle porque sospecho que la va a utilizar de manera equivocada no significa que no puedo hacer misericordia con esa persona. Debo hacer misericordia con esa persona. ¿De qué manera puedo hacer misericordia con esa persona? En primer lugar, hablándole de Cristo. Cuando Pedro y Juan llegan al templo de la Hermosa a la hora de la oración y se encuentran con el paralítico postrado ahí en la puerta, él lo que les está pidiendo es dinero, es caridad, lo que nosotros conocemos como una limosna. Pero Pedro, lleno del Espíritu Santo, le dice: no tenemos ni oro ni plata, pero lo que tengo te doy. ¿Qué es lo más importante que ellos deben recibir? ¿Una moneda? Lo más importante que ellos deben recibir es a Cristo Jesús. Cristo es quien tiene poder para levantarnos de la miseria donde nos subyuga el pecado. Ahora, ¿de qué manera puedo yo hacer misericordia? Bueno, tengo que hablarles de Cristo, pero también les puedo invitar a un almuerzo. Puedo comprarles un pan, puedo comprarles un pedazo de queso. Tal vez no lo puedo llevar a mi casa, pero le puedo dar para que se hospede en un lugar. En fin, hay muchas formas de hacer misericordia. En estos días que las personas necesitan medicinas, una forma de hacer misericordia es ayudando con recetas. La práctica de nuestra iglesia es hacer misericordia y nosotros dentro de nuestro presupuesto dejamos siempre una cantidad para hacer misericordia de manera especial en estos tiempos de tanta crisis. Pero es necesario que todos nosotros nos ejercitemos en la misericordia. Y saben ustedes que hay un orden para hacer misericordia, así como dice que hay un orden para dar a quien es debido. También el apóstol Pablo nos enseña en la carta a los Gálatas que hay un orden con respecto al hacer misericordia, y nosotros, como buenos lectores de la Biblia y hacedores de ella, también nosotros nos sometemos a lo que dice la Escritura. Vean lo que dice Gálatas capítulo 6, versículos 9 y 10. Gálatas capítulo 6, versículos 9 y 10. No nos cansemos, pues, de hacer bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Así que según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos, ¿sí? Mayormente a los de la familia de la fe, mayormente, o sea, primordialmente a los de la casa. Hermanos queridos, si vamos a hacer misericordia, lo primero que tenemos que pensar es qué hermano en la fe está pasando por una crisis, que está pasando por momentos de necesidad. Allí tenemos nosotros que apersonarnos. Ahora, queridos hermanos,
Hace algunos años atrás leía el testimonio de alguien que comentaba lo siguiente, que en oración le pedía al Señor: Señor, dirígeme a quién debo ir. Y durante el año él iba reuniendo cierta cantidad de dinero, era una persona jubilada, iba reuniendo cierta cantidad de dinero y empezaba a orar fervientemente a final del año y le preguntaba: Señor, ¿quién está necesitando este dinero? Y oraba fervientemente hasta que, movido a misericordia por el Espíritu Santo, era guiado donde un hermano en la fe, una hermana, una viuda, un desempleado, un desamparado, y él llegaba con esa ofrenda. Y él hacía misericordia con esa familia. Y hermanos, créanme, como dijo el Señor Jesucristo, citado por el apóstol Pablo, más bienaventurado es dar que recibir. Más bienaventurado es dar que recibir. Y qué alegría que trae al corazón el hacer misericordia con los demás. Y yo alabo al Señor. Hace algunos meses atrás yo hablaba acerca de la forma como Dios sustenta la vida de quienes le aman y quienes dependen de Él, así como Elías fue alimentado por cuervos y por el arroyo. Dios tiene formas, decía un hermano muy querido en la fe, decía: Dios tiene sus cuervos en estos días que permiten que el pan llegue a nuestra mesa, y benditos sean aquellos del Señor que muestran compasión con los que estaban pasando necesidad. Porque la misericordia en sí, queridos hermanos, es hacer compasión, es mostrar misericordia, es mostrar bondad, dolor por el que está pasando por necesidad. Esto era un golpe para aquel hombre, para el intérprete de la ley, porque él esperaba otro tipo de respuesta, tanto así que al final dice sencillamente: el que hizo misericordia, no dijo el samaritano. Hay personas que de pronto nosotros no quisiéramos acercarnos para hacer misericordia por ellos. Tal vez alguien de la calle, sucio, maloliente, pero también necesita del amor de Dios y quizá de un plato de comida. Bueno, hacer misericordia es algo que Dios espera de nosotros como sus discípulos, como sus hijos. Y la misericordia, como dice Santiago 2:13, triunfa sobre el juicio. Y nosotros hemos recibido misericordia de Dios el Padre al darnos a su Hijo Jesucristo. Y créanme, hermanos, cuando uno recibe misericordia y hace misericordia, no tiene nada de qué jactarse. Y quiero explicar esto bien, porque ya hemos sido nosotros objeto de la misericordia de Dios, y más bien es una deuda para con Él cada vez que nosotros hacemos misericordia. Simplemente estamos devolviendo lo que el Señor nos da. Así que en eso la gloria y la honra se la llevan el Señor. El gozo es nuestro de los que hacemos misericordia. Ahora, ¿quiénes son los misericordiosos en sí, mis queridos hermanos? Los que sienten compasión y hacen algo. No es solamente cuestión de sentir compasión. Tal vez el sacerdote pasó, miró, se conmovió, pero siguió de largo. Tal vez el levita se alarmó por ver el tipo allí en el suelo. Quizá dijo: voy hasta el pueblo y anuncio y digo: hay un individuo herido allá, vayan a verlo. Pero no es suficiente con sentir compasión, hay que hacer algo. Y ese algo fue lo que hizo el samaritano. Lo puso sobre su cabalgadura, lo llevó hasta el mesón, lo curó y le dijo al mesonero: si hay algo que pagar extra, ponlo a mi cuenta. Eso es lo que hace el misericordioso sin esperar recibir nada a cambio. El misericordioso es aquel que se despoja a sí mismo para dar cumplimiento al mandamiento de Dios de amar al prójimo. No está pensando que al dar yo voy a empobrecer. Está pensando: Dios me ha dado, debo compartir. Y el misericordioso es aquel que ha recibido la misericordia del Señor sobre su vida y en base a eso da. Porque, hermanos, no se puede dar lo que no se tiene. Por esa razón, insisto, lo que hacen los políticos en tiempos de campaña no es misericordia. Ellos no han experimentado aún la misericordia del Señor ni la identifican como tal. Por tanto, ellos no pueden dar lo que no tienen. Ellos necesitan de la misericordia del Señor. Misericordioso es aquel que ha recibido la misericordia del Señor sobre su vida al ser salvado por la fe en el Señor Jesucristo, y de esa misericordia que ha recibido hace y puede hacer misericordia con los demás. Queridos hermanos, la Escritura llama afortunados a los que hacen misericordia, contrario a lo que este mundo propone con la avaricia, la codicia y la mezquindad. La teología del reino y su lógica se contraponen siempre a los pensamientos egoístas de este mundo.
El pensamiento de este mundo es acumula para que seas feliz. El pensamiento bíblico dice da para que seas feliz. Pero debemos tener presente que nosotros, como ciudadanos del reino, tenemos otra política, nosotros tenemos otra ética, otra lógica de acción que va enmarcada dentro de lo que la voluntad de Dios prescribe para nuestras vidas. Hagamos el bien a todos, mayormente a los de la familia de la fe. Hagamos el bien a quien es debido cuando tengamos nosotros oportunidad de hacerlo. Manifestemos siempre la misericordia de Dios en nosotros al hacer el bien a quienes nos rodean, mis queridos hermanos. Entonces, hermanos, pienso que Dios en medio de esta pandemia nos ha dado y nos está dando una oportunidad enorme para hacer misericordia. ¿Cómo? Compartiendo lo que Dios nos ha dado con la misma generosidad con la que Él nos da. Auxiliemos al caído, ayudemos a los desvalidos y dejemos que nuestra vida sea un canal a través del cual fluya el amor inmenso de nuestro Dios para con nuestros semejantes. Dichosos, bienaventurados los misericordiosos, porque dice la Escritura, ellos también recibirán misericordia, no cualquier misericordia, sino una misericordia especial que viene de lo alto para todo aquel que hace misericordia. Que Dios los bendiga, hermanos. Damos gracias a nuestro Señor por el estudio bíblico de esta noche, y en estos momentos vamos a entonar el himno 27, titulado El placer de mi alma. ¿Quién podrá con su presencia impartirme bendición? Solo Cristo y su clemencia pueden dar consolación. Solo Cristo satisface mi transido corazón. Es el lirio de los valles y la rosa de Sarón. Su amor no se limita, es su gracia sin igual. Su merced es infinita, más profunda que mi mal. Solo Cristo satisface mi transido corazón. Es el lirio de los valles y la rosa de Sarón. Redención sublime y santa, imposible de explicar, que su sangre sacrosanta mi alma pudo rescatar. Solo Cristo satisface mi transido corazón. Es el lirio de los valles y la rosa de Sarón. Cristo suple en abundancia toda mi necesidad. Ser de Él es mi ganancia, inefable su bondad. Solo Cristo satisface mi transido corazón. Es el lirio de los valles y la rosa de Sarón. Creo que oportunidades para ser misericordiosos las tenemos todos los días. Y quiero en este momento agradecer para los que hacen misericordia con la casa del Señor a través de sus ofrendas, de sus contribuciones. Dios los bendiga, les recompense, porque escrito está, Él hará misericordia con todos aquellos que hacen misericordia. Benditos aquellos que han hecho misericordia con la casa del Señor. No olvide
lo importante que es ante los ojos de Dios que nosotros hagamos misericordia. Oremos. Amantísimo Señor y Padre nuestro, gracias te damos en esta noche por el gozo y privilegio de estar juntos en este tiempo, y gracias también por tu palabra que alimenta y trae gozo a nuestro corazón. Padre, en tus manos encomendamos esta noche suplicando la paz de Cristo que sobrepasa todo entendimiento para todos y cada uno de nosotros. Que tu presencia, Señor, inunde nuestro corazón y pensamiento, y que podamos nosotros perseverar en tu palabra todos los días hasta que tú vengas por nosotros. En Cristo Jesús. Amén. Dios los bendiga.